Les doy la más cordial bienvenida, soy el Padre Mojica y vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios nuestro Señor, invocando al Espíritu Santo para que nos dé luz, consuelo, guía y aquello que más necesita cada uno de nosotros en este momento particular de la propia historia personal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, del versículo 20 al 33. Es uno de los pasajes dominicales de este periodo de Cuaresma, de los un poco más largos, si lo comparamos con los de las semanas precedentes, pero vamos a encontrar en él luces para nuestra vida. Una de las cosas que nos gusta hacer en estas explicaciones del Evangelio es profundizar la palabra de Dios, sí, pero primero entendiendo qué nos dice la palabra de Dios, qué nos cuenta, y después de explicar qué nos dice, aplicar a nuestra vida sobre ese mensaje en nuestro hoy, en nuestro presente. Voy a leer el Evangelio y tendrán ustedes la paciencia de escucharlo. Tal vez les pueda ayudar a cerrar los ojos para concentrarse más, pensando que es Jesús el que me está hablando, porque da de menos si la voz es un poco agradable o si es incluso muy agradable, porque lo importante no es el mensajero, aunque una cierta relevancia tenga la voz para facilitárnoslo, sino el mensaje en cuanto tal. Entonces voy a leer el Evangelio de Juan 12, del versículo 20 y 33. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Una vez más, es siempre precioso pensar que cada vez que la Iglesia nos propone la palabra de Dios, que es una parte constitutiva de la misa, concretamente la primera parte, la liturgia de la palabra, después vendrá una gran segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía, y que son las dos grandes partes de la misa. Pues en esta primera parte la Iglesia nos propone lo que Dios nos quiere decir para cada domingo. Y siempre he dicho, yo lo puedo volver a subrayar, que cambia mucho cómo vivimos la misa cuando la pensamos como la oportunidad que tenemos de ir a escuchar a un Dios que quiere tener una comunicación con nosotros
y por tanto que tiene algo que decirnos, algo que transmitirnos, algo que comunicarnos. Vamos a desentrañar este evangelio. ¿Qué cuenta? Miren, dice que primero nos sitúa en un lugar. Dice que habían subido a adorar para la fiesta. Se entiende que están en Jerusalén, que era un monte, el monte donde estaba el templo. Entonces muchos subían allí porque se entiende que si es para el sur, pues venían de una superficie a un nivel inferior, o también si venían del norte, subían. Y si subían es porque el templo estaba en un lugar elevado. Pero hace una anotación, dice que los que subían a adorar son griegos. Si son griegos, se entiende que entonces, o una de dos, o son de lengua griega, o vienen literalmente de Grecia. No olvidemos que los dos grandes territorios geográficos de importancia cultural y también en algunos casos militar, pues eran Roma con su lengua latina o Grecia con su lengua griega. No olvidemos, por ejemplo, que el letrero de Jesús encima de la cruz estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Pues estas personas griegas, sea que fuesen literalmente que vinieran de alguna región de Grecia, de la Grecia de entonces, o que solamente hablaran griego y que por tanto también fueran, sea de la región o un lugar de influjo cultural, en este caso por la lengua griega, fíjense a quién se dirigen. Se dirigen a alguien que tiene un nombre griego, Filipo. El apóstol Felipe. Filipo significa amigo de los caballos. Filía, amistad, y pos, caballo. El nombre Felipe significa amigo, amante de los caballos. Se dirigen a él, identifican a él a alguien que habla la misma lengua que ellos, que es capaz de entenderles. Y le piden un favor. Le piden poder ver a Jesús. No es que no lo pudieran ver pasar, no lo vieran a la distancia. Es que quieren tener acceso a él, estar un poco más cerca de él. Y esto nos hace pensar en algo interesante, como es que estas personas que venían de un lugar geográfico distinto al territorio donde se movía Jesús, habían escuchado hablar de Jesús. Es decir, la popularidad de Jesús para ese momento ya es muy, muy amplia. Tan amplia que incluso los de otra lengua, que si son de otra lengua, es bastante probable, es lo más natural que estén en una región geográficamente distinta a la Galilea, a la Judea o a la Samaria de ese momento, de ese tiempo de Jesús, y ya habían escuchado hablar de Jesús. Posiblemente de los milagros, posiblemente de las objeciones que había contra Jesús por parte de algunos de los sacerdotes o del Sanedrín o de los fariseos de su propia época. Entonces, quieren ver a Jesús, pero en lugar de ir directamente con Jesús, le piden a alguien que interceda por ellos para conseguir el acceso. Y fíjense qué simpático, ¿qué hace Felipe? En lugar de él mismo irse directamente a Jesús y decirle, oye, hay unos griegos que quieren verte, Felipe va a Andrés. Andrés es uno de los primeros llamados. Andrés y Juan son los dos primeros llamados. Después irán a invitar a Pedro, hermano de Andrés, pero los dos primeros llamados, cronológicamente hablando, son Andrés y Juan. Andrés, que después llegaría a ser el obispo de Constantinopla, el fundador de la iglesia de Jesucristo en Constantinopla. Entonces, Felipe va a Andrés, podemos ver en esto ya una cierta jerarquía ya en el colegio, es decir, en las personas que estaban en torno a Jesús. Le pide a Andrés y Andrés va con Felipe con Jesús y le dicen que hay unos griegos que quieren verlo. Pero aquí sucede algo sorpresivo. Y lo sorpresivo no es que Jesús dice que me vean adelante o que no me vean, déjenlos en otro lugar o en donde estaban. Al contrario, sucede algo que es una declaración de Jesús. Dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, de alguna forma Jesús estaba esperando ese signo para que Él diera
por comenzada una determinada hora. Y la hora la vemos a continuación. Todo lo que viene a continuación en el discurso de Jesús, que es solamente Jesús hablando, y en este caso hablándole a Felipe, hablándole a Andrés, y a través de ellos a los griegos que quieren verlo, Jesús les dice un mensaje que es el que está al centro hoy del Evangelio, que es: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto. Primer mensaje. Segundo, el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Entonces, son dos maneras de decir lo mismo. Aquí habla, sí, parece que el mensaje va dirigido a nosotros, pero si observamos bien, es que más bien se está hablando a él mismo. Es que lo que ayuda a entender todo esto es la parte final, el versículo 33, donde dice que decía todo eso para significar de qué muerte iba a morir. Es decir, vemos ya en este momento evidenciado lo que Jesús sabe sobre el destino próximo de lo que le va a suceder, que los demás no conocen todavía, o que incluso con estos adelantos no alcanzan a entender completamente. Este hablar en voz alta de Jesús a Andrés y Felipe, y a través de ellos a los griegos, en realidad es un compartir de lo que Jesús lleva en el corazón. Y dice, sí, es algo que Jesús dice en voz alta y que primero es para él, pero luego en eso de lo que va a suceder, que aplica primero en él, aplica para todos los que después vamos a ser sus apóstoles, sus seguidores, sus discípulos. Y es esto: el que ama su vida la pierde y la gana para la vida eterna, y el trigo que no cae en tierra y muere no da fruto. Esto es un poco, a veces, especialmente con la sensibilidad actual, un poquito difícil de asimilar, porque hoy parece que al contrario, todo apunta a que debo conservar para mí el máximo posible con el mínimo indispensable de entrega. Es verdad que sin explicar, esto podría incluso ahuyentar a las personas de Jesús, porque ¿quién quiere morir a sí mismo? Es más, ¿qué significa morir a sí mismo? Miren, esto es interesante, lo estaba meditando hoy en la mañana, porque este concepto del morir a uno mismo tiene que ver con el encontrar primero mi verdadera identidad, que no es otra cosa que el recibir de Dios el don de entender, sí, con la cabeza, pero también de experimentar con la sensibilidad el quién soy yo. Porque cuando uno sabe quién es uno mismo, encuentra también para qué está aquí en esta tierra. Dicen que hay dos grandes momentos en la vida de las personas. El primero es ciertamente cuando nace. Y el segundo es cuando descubre para qué nace. Muchos de nosotros somos llevados por la vida, o hemos llevado una vida en la que, más que nosotros dirigirla hacia un destino, nos hemos dejado llevar, incluso sin saber a dónde. Cuando Jesús habla de morir a uno mismo es morir a esto, a el dejarnos llevar simplemente sin entender, y muchas veces también cuestionar, ¿por qué me dejo llevar simplemente así? Y aquí surge una cosa interesante, que es: hay un momento en el que Dios irrumpe en nuestra propia vida de una manera fuerte, no solo para quienes hemos seguido un itinerario de cercanía con Dios nuestro Señor, desde luego también para quien en algún momento de su propio recorrido personal han llevado una vida un poco alejada de Jesús y encuentran por fin sentido a lo que viven
y una meta hacia dónde caminar cuando se han encontrado por primera vez en el avanzado de la propia existencia con este mismo Jesús. Pero todos unos otros, en un momento de la vida, somos como sacudidos y nos plantean desde el exterior, o percibimos como si vinieran desde el exterior, esas preguntas existenciales, que ya no solamente es quién soy o el qué hago aquí, sino también ese para qué estoy y cómo realizo la misión de vida, mi vocación de vida, que en definitiva tiene que ver con mi propia felicidad. Este es algo que da orientación a la vida y que da una tremenda paz interior y también una paz mental. Estoy convencido que hoy muchas personas en su vida padecen algún problema mental porque falta esa seguridad que viene del saber dónde estoy, de dónde vengo, para dónde voy y qué pasos estoy dando para llegar a ese camino. Y muchas veces eso significa morir a mí mismo. Y morir a mí mismo significa tener el control sobre mi propia vida libremente porque amo a Dios y me reconozco amado, entregársela a Dios, y en lugar de que Dios asuma y me use como un robot, me muestra verdaderamente quién soy yo y me hace tomar las riendas de mi vida, me devuelve lo que yo le di, me muestra quién soy, hacia dónde quiere que vaya, me devuelve esa vida que puse en sus manos y me enseña a ser protagonista, ahora sí, verdadero de mi vida. Morir, en este sentido, implica renunciar a dejarme llevar por pasiones, tendencias, que muchas veces lo único que le ha faltado ha sido racionalizar, encauzar, ver a la luz de Dios, y que por tanto involucra toda mi libertad, mi voluntad, mi inteligencia, mi sensibilidad. Vamos a seguir adelante con el Evangelio y entonces Jesús dice una cosa más. Después de dar estos ejemplos de que si el grano no cae en tierra y muere, y que el que ama su vida y la pierde en este mundo la guarda para la vida eterna, Jesús continúa y dice, si alguno me sirve, el Padre le honrará. Eso también el tema del servicio. Fíjense cómo efectivamente cuando uno se da cuenta que el servicio realiza una dimensión de mi existencia, es como darnos cuenta que Dios ha puesto en nosotros una semillita que me hace querer ser como Él. Y este querer ser como Él es como una forma de vivir ese mandamiento que Él nos da del sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Eso de la perfección es humanamente imposible. Es que todos los días, incluso si hemos tenido un día perfecto, llegamos al final del día súper contentos, pero al día siguiente hay que comenzar otra vez desde cero. Cada día es así. Nunca se llega de manera definitiva hasta que nos morimos a una cima a partir de lo cual ya podemos descansar. No es que hoy llegamos a una cima, pero mañana esa cima encontramos una montaña que hay que volver a subir. Y así cada día de nuestra vida. Esto, en lugar de ser como una ocasión para la pereza y pensar, oh, qué desgracia, debería ser como algo que nos entusiasma porque tengo un reto más que vivir y si Dios me lo plantea es porque sabe que yo puedo. Y más aún, porque no me deja solo en ese recorrido, en ese avanzar, en ese subir, incluso si a veces el camino es pesado. En este caso, hablando del servicio, el servicio también nos realiza. El otro día yo estaba pensando cómo muchas veces cuando damos, por ejemplo, una monedita a una persona pobre, ¿quién es el que se siente bien? ¿El pobre que recibe la moneda? ¿O yo que dando esa moneda experimento un poco de, pues a veces incluso como de pensar que ya hice algo? Cuando en realidad ese algo pues es un algo muy muy pequeñito, valioso, pero muy pequeñito porque no hemos arreglado la vida de la persona,
no le hemos dado para vivir el resto de su vida. Esa persona seguramente va a tener que pedir, incluso si le hubiéramos dado para comer el resto del día, mañana tiene que volver a pedir. Va a seguir teniendo una necesidad. Muchas veces pienso que esas personas, más que nosotros hacerles un bien a ellas nos hacen un bien a nosotros. Porque se comenta como una especie de conciencia que nos hace cuestionarnos cuántos dones también materiales hemos recibido, cuántos estamos dispuestos a compartir y cuántos de hecho hemos compartido, y cómo muchas veces en eso poquito que compartimos nos damos cuenta que en el fondo al menos todavía tan malos no somos. Con el servicio pasa algo parecido. Es evidente que cuando nos damos cuenta que no estamos sirviendo, en el sentido de ayudar a alguien más, hay un momento de choque interior en que uno dice, yo sé que debo hacerlo, que no lo he hecho, y esto no hacerlo en el fondo, aunque a veces lo disimulo, me deja insatisfecho porque me hace identificar que todavía no soy yo realizado completamente. Entonces, qué bonito es cuando una frase como esta de Jesús, que dice concretamente, donde si alguno me quiere servir, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. O sea, seguir a Jesús implica en la práctica servir a Jesús en los demás. Sigue el Evangelio y dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y entonces ahora viene un discurso que parece que no tiene nada que ver con todo lo demás, porque Jesús dice, mi alma está turbada. Es decir, manifiesta un sentimiento interior, está acongojado, es algo turbado, es algo fuerte, es como una especie de sismo interior, ¿no? No te deja igual. Y queda así porque estos griegos que le han pedido a Felipe que le ha pedido a Andrés, y los dos que han ido con Jesús, han provocado en Jesús el darse cuenta que llega su hora. ¿Y cuál es su hora? Es la pasión, es la cruz, es el Viernes Santo, son las 3 de la tarde, es la hora de su muerte, con todo lo que eso conlleva, su pasión, las vejaciones, los insultos, la sensación de soledad. Y fíjense, en un momento de turbación anticipada sobre lo que se avecina, él mismo dice, ¿y qué voy a decir? Padre, glorifica tu nombre. Es decir, en lugar de pensar, Padre, líbrame, es, Padre, dame fuerza, quiero ir adelante, como tantas veces también nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántas veces en los momentos difíciles que sabemos que estamos por vivir o estamos viviendo, lo último que pedimos es, dame fuerza para vivir esto? Y más bien pedimos, ayúdame a que esto no me suceda. Olvidando tal vez una dimensión importante, que es la santificación que me puede dar, la nueva vida que puedo obtener a partir de lo que a los ojos humanos parece una desgracia. Sucede una cosa más, y es que diciendo esto Jesús, se escucha una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Le he glorificado. Podemos escuchar esa voz del cielo que se ha escuchado también en otros momentos, como en el momento del bautismo, con el momento de la transfiguración, que hemos profundizado en otro de los videos, y que después también se escucha ahora otra vez. La gente ha escuchado esto, algunos piensan que ha sido un trueno, otros que ha hablado un ángel, y Jesús les deja claro, no ha venido esta voz por mí, es decir, no es por él, es por vosotros. El príncipe de este mundo será derribado. Está adelantando la victoria del Dios sobre el demonio, lo cual también es un anuncio maravilloso para nosotros. En nuestra vida cotidiana también aplica así. Muchas veces Jesús vence el desaliento. Miren, es que esto es casi como matemáticas. Ahí donde hay desaliento, está el demonio trabajando. Y por tanto, no está Dios todavía, que nos quiere dar luz, que nos quiere dar esperanza. No como un optimismo infundado, sino como un realismo esperanzador.
de un Dios que es realista porque te dice, a ver, sí, va a haber cruz o ya hay cruz. Sí, también hay sufrimiento, pero no tiene la última palabra. ¿Cuántas veces nos falta ver más allá del momento presente? Yo entiendo, soy el primero porque también lo he vivido en diferentes circunstancias, algunas de ellas incluso muy cercanas en el tiempo, y no me refiero a mucho tiempo, sino muy cercanas, en el que uno dice, Señor, mira, yo no puedo, tú sí puedes, me abandono en tus manos. Entonces el Señor dice, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Saben a qué se está refiriendo? Hace una semana atrás estábamos hablando del pasaje ese de Moisés, que después de que los hebreos se quejan de Dios y murmuran contra él, le pican las serpientes. Después ahora sí le piden ayuda a Dios porque le están picando las serpientes y los están matando. Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce, que quien la vea se quedará curado. Moisés la hace, eleva la serpiente y los cura. Pues aquí igual, esa serpiente, volviendo al pasaje de la semana pasada, era la figura de Jesucristo en la cruz que nos invita a que lo miremos a Él. Pero ahora, otra vez, en otro pasaje distinto dice, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Ante todo habla de la crucifixión, porque la crucifixión, efectivamente Jesús literalmente es elevado y hace que nuestra vista vaya hacia Él. Y eso es interesante porque en la cruz nos hace ver una dimensión del triunfo, del momento anterior al triunfo. No hay triunfo, o no siempre el triunfo está desprovisto de la cruz. Puede ser que entonces esto nos hable de que en la vida hay momentos de cruz, y estos momentos de cruz son los momentos anteriores al triunfo. El problema para nosotros es que al leer esto en el Evangelio, ahora nosotros ya sabemos el desenlace. En ese momento muchos no lo sabían. Tan es así que por eso muchas veces los discípulos, los apóstoles, no entienden a Jesús. Lo entienden todo perfectamente cuando Él resucita. Ahora para nosotros es muy fácil porque ya sabemos que hay un Viernes Santo, que hay un Sábado Santo, pero sabemos que hay un Domingo de Resurrección. Bueno, en nuestra vida a veces quisiéramos que el Viernes Santo durara 1 minuto y el Domingo de Resurrección toda la vida. Y puede ser que a veces el Viernes Santo, nuestro Viernes Santo, dura un poco más. Y no sabemos siempre en qué momento ya llega el Domingo de Resurrección para nosotros, en nuestra propia vida, entendiendo el Viernes Santo como ese sufrimiento, como ese sacrificio, como ese dolor, y el domingo como esa alegría que nos gustaría tener siempre. Y esto entonces se convierte en una invitación. Creo que debemos ver más el crucifijo. Y ver más el crucifijo no para fijarnos en el Viernes Santo, sino para ver en él la promesa del Domingo de Resurrección. Porque ciertamente en él Jesús nos dice que parte de nuestra vida, como fue parte de la vida de él, está asociada a momentos de sufrimientos en los que no nos quiere dejar solos. Pero también nos habla del Domingo de Resurrección, de la esperanza que debemos mantener por ese momento que también llegará a nosotros. Ojalá que esta meditación en torno al Evangelio también nos ayude. Hemos explicado y simultáneamente con el avanzar explicado y aplicado a nuestra vida estos pasajes del Evangelio. Que el Señor nos ayude no solamente a entender, sino a bajar a nuestra vida y a nunca soltarnos de la mano de Dios. Casi podríamos decir que en este momento estamos invitados a no soltar el crucifijo, no para quedarnos detenidos en el dolor, sino para pedirle a Dios la gracia de la esperanza que también llena de alegría. Un saludo muy cordial desde Roma y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.